Bienvenidos una vez más a su podcast El Muerto Parlante. Yo soy Santiago Jiménez Esquivel y nuevamente se encuentra conmigo mi compañero Daniel Martínez Linares. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo y espero que nuestros oyentes se encuentren de maravilla. Esperemos que sí. Anteriormente hablamos sobre la nota roja, sin embargo, ahora nos centraremos en un tema más amplio. ¿No es así, Daniel? Así es, hoy hablaremos sobre el amor y las distintas ideas que se han tenido sobre algunos de los aspectos que se encuentran en todo lo que engloba este sentimiento a lo largo de la historia. Aunque nos vamos a centrar en dos etapas, ¿no? Sí, verás, revisamos algunas grabaciones antiguas que subió la empresa N+, que realmente es Televisa pero con otro nombre, y en esas grabaciones encontramos principalmente cuestiones de la década de los 80s. Entonces vamos a ver la información que nos dan los entrevistados de ese entonces respecto a múltiples temas relacionados al amor y vamos a tratar de compararlo con las ideas que se tienen en la actualidad. Claro, igual me parece acertado recordar que también vamos a hablar un poco del papel que tienen las redes en este tema. Pero antes que nada, ¿qué es el amor, mi estimado Daniel? Es una pregunta bien complicada, pero mira, nos acercamos a algunos artículos académicos y libros para tener una idea lo más acertada que nos sea posible respecto a estos temas, y creo que me quedo con dos definiciones que recupera la doctora en psicología Glenda Cuetos González en su artículo El amor a lo largo de la historia. La primera definición la dio el psicólogo Robert Stenberg y dice lo siguiente: el amor es un conjunto de sentimientos, pensamientos y deseos que, al ser experimentados simultáneamente, dan como resultado la compleja experiencia de lo que llamamos amor. Entonces, ¿me estás diciendo que el amor no solo es un sentimiento? No, es algo mucho más complejo, y de hecho, la segunda definición está de acuerdo con eso. Para Carlos Yela, el amor es el conjunto de pensamientos, sentimientos, motivaciones, reacciones fisiológicas, acciones, incluidas la comunicación no verbal, y declaraciones, que vendría siendo la conducta verbal, que ocurre en las relaciones interpersonales, íntimas y sexuales. Bien, pues Carlos Yela lo hace aún más complejo, pero creo que se entiende bastante bien. En un principio puede ser un tanto complicado de entender, y eso que aún no entramos en las distintas ideas de amor que se han tenido a lo largo del tiempo. Tengo entendido que en la Edad Media la Iglesia buscó tener un control en las relaciones matrimoniales, siendo estas uniones para toda la vida, pues se trataba de la unión vigilada por Dios. La muerte era lo único que podía terminar con este vínculo, por ello todavía se suele decir hasta que la muerte los separe. Eso suena como una cuestión bastante radical. Así es, y aquí cuando comienza una idealización del amor, pues se pretende imponer la fidelidad en la relación, algo que tiene un gran peso hasta el día de hoy. Sí, pero las cosas no siempre salen así, ¿verdad? Para bien o para mal, todo apunta a que habían bastantes hijos bastardos, o sea, fuera del matrimonio, terminando en que el adulterio fuese una práctica común. Esto también se explica en el hecho de que las bodas no se hacían únicamente por el interés de las dos personas involucradas, sino que es algo aún impuesto por los padres. Habían ocasiones en las que no había ninguna especie de atracción, pero por cierta conveniencia se les obligaba a concretar el casamiento. Era algo bastante estricto, y en ciertas zonas actualmente sigue siendo una práctica común. Sí, es algo que me recuerda a épocas como la victoriana, donde la cuestión era muy formal, no era como tener una novia y después de algún tiempo pedirle que sea tu esposa. Se menciona que el cortejo tenía reglas y que eran mucho más serias, de una clase social elevada a una clase social común. En ocasiones las parejas no podían estar solas sin la presencia de un acompañante. Incluso las propuestas de matrimonio se tenían que hacer por medio de un escrito. Hasta parece un trámite burocrático. Lo sé. Ciro Corso y Lourdes Saraí están convencidos de que el cambio se dio en los últimos 200 años de nuestra sociedad, es sumamente reciente. Para resumirlo, se menciona que en el siglo XIX fue cuando el romanticismo tomó fuerza como movimiento ideológico e impulsó ideas que se consideraban no racionales. Se buscó la libertad en muchos aspectos, entre ellos el de tener una libre elección de casarse simplemente por amor, ya no por pactos entre familia. De igual forma, se menciona que las grandes migraciones de las zonas rurales a la ciudad posibilitó que estas ideas se expandieran, porque los jóvenes ya no tenían tanta vigilancia y gozaban de mayor libertad que en sus lugares de origen. Además se dice que esto benefició a las mujeres en el sentido de que podían lograr cierta autonomía y libertad por medio del amor. De hecho, afirman que esto dio paso a la primera revolución sexual, en la que a partir de la mayor atención que se le daba a los sentimientos, el compromiso femenino con las relaciones amorosas se vio reforzado y dio como resultado el surgimiento de una sexualidad afectiva, ejercida con una pareja de libre elección y sin que se tomara como algo de alta relevancia las condiciones materiales o las antiguas tradiciones.
Aún así se menciona que la mujer tenía como principal función tener hijos y prácticamente estar a la merced de su marido. Sí, y de hecho eso cambia durante el siglo XX en el mundo, más en el occidental y por supuesto también alcanza a México. Claro, y aquí es donde nos podemos centrar en los años 80, pero antes demos un pequeño repaso en algunos aspectos que cambiaron a lo largo del siglo XX, especialmente en la cultura occidental. Bueno, realmente no se dieron muchas diferencias hasta una década en específico, ¿no? Sí, así es, las cosas se mantuvieron más o menos con la misma estructura hasta la llegada de los 60s, donde las juventudes se empiezan a cuestionar la idea de que el fin último de la pareja es tener un hijo y posteriormente envejecer hasta el fin de los días. No solo se empezó a defender la idea de que no estaba mal disfrutar del placer sexual de forma más libre y sin caer en la idea de que era un pecado, también de la comercialización de la píldora anticonceptiva, lo cual posibilitó la elección entre tener hijos o no. De igual forma se comenzaba a ver distintos estudios del espectro sexual, al igual de que el aumento de la mujer en el campo laboral, lo que llevó a un avance en la idea de que el matrimonio y la familia fuesen la meta final de una vida. Y todo esto dio como resultado que se terminara el objetivo anterior de tener pareja. Exacto. Completamente se terminó con la idea de que las parejas tenían como fin último tener una situación económica estable propiciada por el hombre y que la mujer diera un hijo o hija que pudiese continuar con este ciclo. Ahora el motivo principal para vivir en pareja o iniciar y permanecer en una relación eran los sentimientos. Se priorizaba casi totalmente que se estuviera enamorado de la persona con la que se deseaba estar. Además, el casamiento dejó de ser visto como un requisito, se veía como una opción que atraía a unos y a otros no. Bien, pues teniendo estas ideas podemos encontrar que en México se tenía una situación similar para la época de los 80, de acuerdo a un artículo escrito por Lázaro Martínez Tejeda llamado Principales cambios de la pareja en México de la década de los 80 a la fecha. Si bien es cierto que aún se mantenía la idea de que el hombre debía proveer, debía ser un padre responsable y que además tenía que ser un compañero para la vejez, mientras que la mujer tenía que ser la que diera descendencia, cuidar a los hijos y mantuviese en el mejor estado que se pudiese el hogar, además de ser una buena compañera para la vejez, es igual de cierto que las cosas empezaban a cambiar debido al aumento de la presencia y oportunidad que tenía la mujer en el campo laboral, lo cual implicó que su aportación económica en el hogar fuese tomada en cuenta y al mismo tiempo impulsó la apertura de la mujer al ámbito sexual. ¿Y eso se refleja en algún dato específico? Pues como tal no se dan cifras, sin embargo se menciona que hubo un crecimiento en la presencia de lo que se conoce como jefas de familia, un boom en la atención que le daban las mujeres en quererse ver atractivas, sensuales y sofisticadas, sin la necesidad de caer en lo que se llamaba vulgaridad y exhibicionismo. Bueno, eso suena interesante, pero ¿qué pasa con el hombre? Se dice que empieza a surgir cierto conflicto, porque su función más importante, que sería traer sustento a la casa, ya no era exclusivo de él. Las decisiones de lo que se hacía o en lo que se gastaba tampoco. Esto dio como resultado que, de acuerdo al autor, el hombre se encontrara más estresado al enfrentarse a una mujer más exigente, por lo cual el modelo convencional se resquebrajó y entró en crisis en la que no tiene las opciones tan claras. Vaya. Pero antes de continuar con los 90s y la actualidad, ¿te parece si hablamos de los videos? Claro, de hecho, fíjate que en ellos encontramos algo muy curioso y que podremos traer a la discusión después. En los videos podremos notar la convivencia entre distintos tipos de entendimiento del amor. ¿Y te parece si iniciamos con el tema de la infidelidad? Sin ningún problema. En los archivos que ya mencionamos perteneciente a N+, encontramos un video del año de 1988. Es una encuesta en la que se le pregunta a la población lo que opina respecto a la infidelidad. Pues hasta la fecha yo creo que es un tema bastante delicado. Lo dudo un poco, pero eso ya será para después. En este caso encontramos reacciones contrarias. La mayoría de las personas adultas a las que se les pregunta muestran cierto rechazo para contestar e inclusive directamente lo evaden. Algo similar pasa cuando se encuentra parejas de distintas edades. Se les puede ver nerviosos o en un rechazo tajante a dar una respuesta. Y esto se podría explicar en el hecho de que, a pesar de que ya tenía varias décadas la presencia de la televisión, aún no era tan común tener enfrente una cámara, ¿no? Claro, pero no solo es eso, podría ser que la naturaleza de la pregunta les generara cierta pena o incluso se sintieran acosados.
Porque, por ejemplo, en el caso de los que sí respondieron, más de uno dijo que estaba mal, aunque no dijo el motivo de por qué estaba mal. Incluso hubo un par que cayeron en una contradicción directa porque decían que estaba mal, pero al mismo tiempo aceptaban que habían sido infieles. A mí lo que me sorprendió un poco fue lo que dijeron las dos chicas entrevistadas. Ah, cierto, hubo dos chicas a las que se les preguntó si habían sido infieles y lo que opinaban al respecto. A pesar de que se veían nerviosas, dijeron que sí lo habían hecho y que era porque era bonito tener aventuras, aunque aceptaron que tenían que ser discretas y que mientras la pareja no se enterase no importaba. Esto podría llegar a sustentar un poco lo que ya habíamos comentado respecto a la mayor libertad que tenían las mujeres gracias a los distintos cambios que se dieron en la sociedad. Y de hecho, creo que solo un entrevistado joven dijo que, a pesar que él sabía que estaba mal, era algo común en la sociedad, algo tomado como la normalidad. Ahí también se podría ver el cambio de perspectiva y al mismo tiempo las contradicciones de la misma sociedad. Claro, aunque ahí podríamos estar cayendo en una generalización. Después de todo hay que recordar que fueron pocos los que respondieron que era bueno por uno u otro motivo, o que era normal en este caso. Totalmente. Bueno, pues pasando a otro video, regresamos un poco en el tiempo y tenemos otra encuesta, esta vez realizada en el Día del Amor y la Amistad en 1985. Ahí también podemos ver cómo empieza a permear esta idea romántica en la que ya no se busca una pareja únicamente por cuestión económica o tradicional. Algunos de los entrevistados afirman que no es importante lo material, sino las acciones y los sentimientos de la otra persona. Sí, aunque ahí también se puede encontrar cierta contradicción. Algunos de los entrevistados dicen que no importa lo material, pero también dicen que se van a regalar cosas en este día. Aunque claro, debemos recordar que es un día festivo, pero eso no hace que sea menos curioso. Sí, bueno, pues ¿te parece que regresemos un poco más en el tiempo? Me parece perfecto, porque tenemos un video de 1980 que habla sobre el matrimonio. Nuevamente es una encuesta y la pregunta exacta era la siguiente: ¿cómo lograr un buen matrimonio? Vaya, pues sí, sí es una pregunta complicada. Bastante, pero es útil para nuestro tema debido a que nuevamente vemos ese choque de perspectivas. Por ejemplo, uno de los entrevistados, una persona adulta, menciona que el matrimonio es la realización del hombre, es decir, vemos nuevamente esta idea de que el matrimonio es el objetivo máximo de un hombre. De igual forma, en otras respuestas se da a entender que lo que se necesita para un buen matrimonio es superar todo y superar los defectos del otro. Pero dejando de lado estas ideas un tanto tradicionales, podemos encontrar opiniones en las que se acepta e incluso se invita a la mujer a que también sea partícipe del mundo laboral y ayude a obtener recursos para mantener el hogar. Igual aparece la idea de seleccionar voluntariamente a una pareja. Una de las personas que responden mencionan que se debe de tener una buena comunicación desde el noviazgo. Se debe hablar y compartir sus actividades, inclusive que debe de gustarle lo que le gusta a la otra. Ya hablamos de una búsqueda un poco más específica, ¿no? Exacto, y por otra parte también tenemos respuestas en las que se le da mayor importancia a la cuestión económica. Un entrevistado menciona que, si bien es cierto que se necesita tener hijos, también se debe revisar si se tiene el capital suficiente para tenerlos. Y con estas breves revisiones ya nos hacemos una idea de que hay muchísimas interpretaciones de lo que es el amor y el vivir en pareja en una sola época. Claro, y aquí es en donde podemos retomar nuestro recuento histórico, pues en dos artículos se maneja mucho esta idea. El primero es del antes mencionado Lázaro Martínez, y el segundo es de Natalia Tenorio Tobar, llamado ¿Qué tan modernos somos? El amor y la relación de pareja en el México contemporáneo. En ambos artículos se menciona en distintas ocasiones que la idea que se tiene del amor y de la pareja es algo de época, de cultura y de clase social, lo que da como resultado que en distintos periodos de tiempo encontremos interpretaciones del amor y de la vida en pareja que podrían ser clasificadas con ideas de otra época. En el caso de la modernidad, Natalia usa la idea de un amor tradicional y otro moderno. Pues el tradicional sería de que la unión de una pareja mediante el matrimonio y la obtención de un hijo, además de los roles de géneros marcados que ya vimos, ¿no? Así es, y el moderno sería una nueva relación en pareja que al mismo tiempo se ramifica en distintos tipos y que da como resultado que muchas cosas sean opcionales. Por ejemplo, el casarse, el tener hijos, quizás tener una relación sentimental pero tener libertad sexual, ser únicamente parejas sexuales, etc. Pues es un tema bastante amplio, ¿no? Exacto, para ser más breves podríamos seguir ocupando a Lázaro. Él nos dice que desde los 90 hasta la actualidad, que fue en 2013... Ya hace 10 años. Sí, pero bueno, sobre eso espero que nos quede más tiempo para profundizar.
Algunos de los cambios que menciona en su artículo son, por ejemplo, el incremento de la presencia de la mujer en el campo laboral, el aumento de la importancia en cuanto al desarrollo profesional de la mujer, la creación e impulso de campañas en contra de prácticas culturales que se podrían considerar bárbaras, como por ejemplo la violencia hacia la mujer o el aumento y respeto de sus derechos. La relevancia del romanticismo empieza a disminuir, el compromiso, fidelidad y estabilidad de la pareja se volvió algo negociable, las prácticas de conquista ya no se limitan únicamente al hombre, se empezó a dar una mayor dificultad para encontrar una pareja más o menos formal, algo que respalda el autor con las cifras de divorcio que aumentaron desde los 80. El autor nos dice que en dicha época el porcentaje era de un 4,4% y que en la actualidad ronda entre el 16 y el 35%. De igual forma dejó de importar tener descendencia y ahora la atención se centra en desarrollar actividades gratificantes en cada individuo respecto a lo social, laboral o en lo placentero. De igual forma el placer sexual individual o en pareja aumenta en su relevancia, lo que se refleja también con el aumento de sex shops. No se dice exactamente cuántas habían anteriormente, pero se menciona que para el momento de la escritura del artículo existían 1500 aproximadamente en el centro de México. Además se menciona que aumentó el contenido en medios que hacían referencia a los juegos de seducción, juegos sexuales o de satisfacción sexual, y también la importancia en hablar y solucionar problemas como la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Sí, de hecho el autor menciona que no solo fue una revolución de la idea de pareja, sino que estamos ante una revolución cultural, sexual y hasta económica. Todo ello impacta en la forma en la que se elige la pareja. Y aún no hablamos de la intervención de las redes sociales en esto. Cierto, pero pues ya que lo mencionas, inicia. Pues de acuerdo con Eva y Lowe's, la tecnología viene a impulsar aún más la selección de pareja desde una perspectiva personalizada por medio de las páginas de citas. Bueno, actualmente en las apps de citas se puede hacer una búsqueda más específica del tipo de personas que queremos. Desaparece la barrera física que limita la búsqueda de pareja. Incluso puedes entablar una relación con alguien que directamente esté en otra región geográfica. Quizá eres de la Ciudad de México y conoces a alguien que te llama la atención de Chihuahua o de Colombia, no lo sé, que puede estar de visita en la ciudad o que podría visitarla si le das los motivos suficientes. Sí, suena un poco extraño, pero es verdad. Igual, al ser algo más definido por la persona que ocupa la tecnología, podría ser más sencillo encontrar aspectos o temas en común, pero aún así la autora nos regresa sobre la Tierra y nos recuerda que las relaciones no solo se construyen con el conocimiento abstracto de una persona, pues lo físico también le da un peso relevante. Sí, y justo algo similar lo podemos encontrar en distintas fuentes revisadas, e incluso en uno de los videos de los 80 me parece. Hay un especial de que se hizo hablando sobre el amor en el que se mencionaba que una de las partes fundamentales para que una persona se enamorase estaba relacionada a las feromonas, y por otra parte la autora menciona que en ocasiones ciertas acciones podían desencadenar que una persona le resulte atractiva a otra, aunque resultara ser algo contrario a lo que buscaba. Sí, además, creo que actualmente podríamos juntar partes de la información que nos dan los artículos respecto a esta supuesta nueva revolución sexual en la que nos encontramos y verla en relación con la tecnología. Creo que todos hemos escuchado casos en los que las personas afirman ocupar las aplicaciones únicamente para algo de un rato, ya ni siquiera una noche. Exacto, y creo que ahí también podemos establecer una comparativa con los 80. Actualmente para algunos sectores de la población o grupos de personas, conceptos como la infidelidad, la familia, la idea de pareja, incluso la relevancia de lo económico y material, son cosas que ya se podrían poner en duda, cuando anteriormente se tenía una idea definida de las cosas. Aunque claro, como ya vimos, las distintas ideas y entendimientos de lo que conocemos por amor y por vida en pareja conviven en sociedades como la actual. Seguramente aún tenemos sectores de la población que tengan una idea más tradicional, otros que sean más apegados a lo moderno y algunos que estén mezclados, justo como lo indica Natalia en su artículo. Claro, creo que nos dimos cuenta de que es un tema que podría dar para profundizar en muchísimos aspectos, ¿no? Así es, pero eso ya será para otras ocasiones. Esperamos que fuera un tema interesante para los espectadores y que les sea un poco de ayuda al momento de comprender las distintas ideas que rondan allá afuera respecto al amor y a la pareja. ¿Hay algo más que agregar? Nada, solo recordarles que algunas de las fuentes las nombramos directamente, otras las pueden encontrar en la descripción o en nuestra cuenta de Twitter, y que si tienen alguna duda pueden escribirla y mandarla por donde sea más cómodo para ustedes. Así es. Y bueno, sin más por el momento, este fue El Muerto Parlante. Hasta la próxima.